Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 20. Final. Sus órdenes. Sasuke miró el pergamino sellado que le sostenían las manos enguantadas. La máscara le resultaba especialmente útil en estas situaciones, ya que le permitía escanear discretamente cualquier objeto en busca de amenazas con su Sharingan. Al no ver nada, tomó las órdenes y las guardó en un pequeño sello en la palma de su mano. Okage-sama me solicita que le recuerde que sus órdenes son solo para sus ojos, no para los de su equipo a menos que especifiquen lo contrario. Sasuke entrecerró los ojos al shinobi enmascarado, dejando que sus palabras flotaran en el aire y la tensión aumentara. Pero fue un esfuerzo inútil. El otro shinobi simplemente le devolvió la mirada, impasible e inerte, como cualquier otro de los perros falderos de la raíz de Danzou. Hizo hervir la sangre de Sasuke. Cuidando de no dejarlo pasar, asintió, giró sobre sus talones y echó a andar por los tejados de la aldea. El pálido resplandor de las estrellas y la luna lo cubría todo con un velo plateado, y una brisa fresca le azotaba la piel mientras saltos suplementados con chakra lo llevaban por la aldea a un ritmo que 2 años atrás le habría resultado agotador. Pensaba a menudo en el pasado. Ya no solo en los días en que el clan Uchiha aún se mantenía fuerte y orgulloso, sino en la época anterior a Danzou. Una época en la que las calles, incluso en aquel entonces, habrían estado llenas de actividad en lugar del silencio de un cementerio. Una época en la que la gente vivía su día a día con una sonrisa, hablando con sus vecinos y ayudándose mutuamente. Una época en la que Sasuke podía moverse de un lado a otro de la aldea sin sentir las miradas de hombres enmascarados que lo seguían a cada paso, listos para matar en cualquier momento. Claro que, 2 años atrás, nunca se había percatado de lo que Konohagakure representaba para sus habitantes. Nunca había apreciado lo que tenían, incluso antes de que su clan fuera brutalmente asesinado por su propio hermano. Como con muchas de las cosas buenas de la vida de Sasuke, nunca las había apreciado hasta que se las arrebataron. No bastaron muchos casos de personas sacadas a rastras de las calles en pleno día para que pasaran el mayor tiempo posible en sus casas o lugares de trabajo. Tampoco bastaron muchos casos de puertas derribadas a patadas ni de personas sacadas a rastras de sus camas para que los aldeanos comprendieran las consecuencias de un comentario casual sobre su venerable Hokage. Danzou diría que la tasa de criminalidad se había desplomado y la productividad se había multiplicado por 10. Que sus shinobi habían aumentado su tasa de cumplimiento de misiones a niveles inauditos antes de su golpe. También diría que estaban más seguros que nunca, con sus peligrosos vecinos, Tsunagakure, borrados del mapa, y su carga de misiones añadida a la nuestra. Técnicamente, nada de eso era falso. Pero tampoco lo era el hecho de que la gente huyera a un ritmo constante, independientemente de cuántos arrestos hiciera Danzou o cuántos traidores fueran ejecutados al ser capturados. Tampoco lo era el aumento de la tasa de mortalidad en las misiones, ya que los shinobi exhaustos eran llevados al límite, ni que, tras la destrucción de Suna, las demás aldeas hubieran acelerado su militarización y comenzado a buscar alianzas para enfrentarse a Konoha. Por cada paso que daba Danzou para aumentar su poder y el de Konoha, aparecía otra grieta en su superficie, que no se rompía por el miedo al hombre que estaba al mando. Sasuke solo esperaba que se rompiera antes de que Danzou lo sumergiera a todos de cabeza en una guerra como nunca antes se había visto. Llegó al recinto desierto de su clan aún más tenso que la última vez que lo dejó, y su ritmo no disminuyó hasta llegar a la casa familiar, deslizó la puerta principal y entró. Solo sintió que la mirada de su observador se apartaba de su espalda cuando cerró la puerta tras él, y finalmente pudo dejar escapar un profundo suspiro, dejando que la tensión lo abandonara. Se quitó la máscara de la cara, sellándola, antes de frotarse cansadamente los ojos, que ahora habían vuelto a estar negros. ¿Alguna noticia sobre Sai, Sasuke-kun? No, dijo Sasuke lo más suavemente que pudo, antes de alzar la vista y encontrarse con la mirada preocupada de Sakura. Pero es más que capaz de cuidarse solo. Estoy seguro de que está bien. Claro que tienes razón, Sasuke-kun, dijo Sakura con una voz casi demasiado dulce. Estaba medio oculta por la sombra, sin que su rostro reflejara la alegría o la ingenuidad que se reflejaban en su voz. Tenía los brazos cruzados sobre una camiseta negra sin mangas. Unos guantes sin dedos, que le llegaban hasta el brazo, le llegaban cerca del bíceps, dejando visible su tatuaje ambú carmesí, a juego con el de él. A la altura de la cintura, su mano izquierda recorría una secuencia de señales, un código que la pareja creó para poder comunicarse con seguridad.
Danzou lo envió tras Naruto y Jiraiya-sama, ¿cómo puedes asegurarlo? Si yo fuera ellos, no dudaría en matar a cualquiera con una máscara de raíz. Hasta ahora no lo han hecho, considerando la cantidad de personas que los han perseguido y no han regresado. Tengo órdenes del Hokage-sama. Le avisaré si es necesario. Ninguno de los dos es de los que matan sin razón. Además, Naruto conoce a Sai, aunque no muy bien. Probablemente lo hayan hecho prisionero, lo cual es probablemente el mejor de los casos. Sakura asintió, entendiendo. Iré a preparar mi equipo por si acaso. Lo siento, no puedo evitar preocuparme. No sé qué haría si también los perdiera a alguno de ustedes. No lo harás. Te lo prometo. Sakura le dedicó una sonrisa trémula antes de irse a su almacén, y Sasuke se permitió otro suspiro. Que no pudiera hablar con libertad ni siquiera en su propia casa solía enfurecerlo. Ahora simplemente estaba cansado. Su misión era demasiado importante como para ceder, y la situación familiar de Sakura hacía que el escrutinio sobre ambos fuera aún más intenso de lo que habría sido de otro modo. El hecho de que tu padre liderara una revuelta civil tendía a tener ese efecto. Dirigiéndose a la oficina de su padre, una habitación pulcra con un pequeño escritorio y unas sillas sencillos, Sasuke usó una pizca de chakra Katon para encender las velas y otra para derretir el sello de cera de sus últimas órdenes bajo la luz parpadeante del fuego. Le llevó un momento descifrar el código, a pesar de conocerlo tan bien como lo conocía, pero al comprender plenamente lo que se le pedía, sintió un destello de emoción y esperanza por primera vez en 2 años. Uchiha Sasuke, Tonkubetsu Honin rango de misión. S. Órdenes. Por la presente, deben llevar al traidor Ataque Kakashi ante la justicia, por cualquier medio necesario. Preferiblemente con vida, pero no es obligatorio. Prioridad urgente. La recuperación del ojo Sharingan robado del objetivo tendrá prioridad sobre cualquier otra preocupación, incluida la captura del objetivo. Tu equipo partirá al amanecer. Una oportunidad de salir de la aldea. Para ver a Kakashi e intercambiar información. Quizás, incluso, la oportunidad de poner a prueba su crecimiento en los 2 años transcurridos desde el golpe. Su mirada recorrió al equipo que lo acompañaría, y la sonrisa que se había formado en su rostro se desvaneció, y el pequeño sabor a esperanza y alegría que sintió al principio se convirtió en cenizas en su boca. Shikamaru se secó el sudor y la suciedad de una semana de los ojos y entrecerró los ojos, intentando que el sol abrasador no le nublara demasiado la vista. Habían pasado casi 2 semanas desde que habían aceptado el último contrato, una tediosa búsqueda y captura de un shinobi de Suna sin nombre que había enfadado al daimyo de Iwa. Bueno, al menos un antiguo shinobi de Suna. Pero lo que su antigua aldea había hecho aquí 2 años atrás era un asunto demasiado problemático como para abrirlo ahora mismo. Por supuesto, todo este asunto era más problemático de lo que realmente quería imaginar. Cuando Asuma sugirió por primera vez la caza de recompensas, Shikamaru fue quien convenció a los demás de involucrarse. Parecía la mejor manera de seguir adelante, de asegurarse de fortalecerse. Listos. Después de todo, era imposible saber en qué momento llegaría la llamada. Que Naruto finalmente estaba listo para tomar la iniciativa y recuperar Konoha, porque no había duda de que lo haría. No era el tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados ante lo que Danzou había hecho. No, estaba allí preparándose para la pelea. Entrenando con Jiraiya hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para liderar el camino. Cuando llegó ese momento, Shikamaru tenía toda la intención de estar allí para luchar con él. Así que él y el resto del equipo 10 se escondieron. Primero con los guardianes ninja. La antigua tripulación de Asuma los había protegido, incluso entrenado un poco, hasta que el daimyo reconoció oficialmente a Danzou como Hokage. Una vez que eso sucedió, fueron oficialmente traidores y ninjas desaparecidos, y los guardianes se habrían visto obligados a intentar capturarlos. Asuma había propuesto cazar recompensas como una forma de mantenerse en movimiento y fortalecerse al mismo tiempo. Parecía lógico, y los 4 seguían tan enojados que no les costó mucho convencer a Ino y Chouji. A su lado, Ino se movió. Esto está tardando más de lo debido. Ningún Chunin tomará a Asuma Sensei por sorpresa. Simplemente mantén el plan. ¿Y si no está solo? Entonces, genial. Podremos destruir más de su red de un solo golpe. Si Asuma se mete en problemas, será tan fuerte que lo oiremos. Ino suspiró, pero Shikamaru la sintió asentir, sin darle importancia. ¿Cuánto tiempo más crees que seguiremos con esto, Shika? Han pasado 2 años, y Asuma está tan enfadado como entonces. Estamos atrapados sin movernos y no me gusta. Yo tampoco, pero ¿qué más podemos hacer?
Asuma no se detendrá, ya no. Y aunque me sintiera cómodo dejándolo así, que no es mi caso, no tenemos dónde ni a quién recurrir. Necesitamos su entrenamiento si queremos estar listos. Chouji se burló desde el otro lado, y Shikamaru tuvo que contener una respuesta mucho más dura de lo que su mejor amigo merecía. A menos que tengas otra sugerencia en mente, Chouji. Se encogió de hombros. No puedo creer que alguien siga aferrado a la fantasía de que Naruto regrese y recupere la aldea. Se fue, y también lo hará, Shika. Incluso si regresa, ¿qué hará exactamente? Naruto es un gran tipo, pero necesitaría un ejército entero para siquiera empezar a recuperar la aldea. Yo digo que dejemos de esperar y empecemos a construir nuestras nuevas vidas lo más lejos posible de Danzou. Shikamaru se pellizcó el puente de la nariz, pero no dijo nada. Un año atrás, había sido fácil argumentar que la paciencia y el entrenamiento eran la clave. Pero habían pasado 2 años desde la invasión. 2 años sin noticias de ninguno de sus antiguos camaradas, salvo del ninja cazador que Danzou envió tras ellos. Habían pasado 2 años desde que había escuchado algo de Naruto. Sin embargo, Chouji no había visto lo que él había visto en Naruto. Su aterrador crecimiento desde su graduación, su férrea fuerza de voluntad. No había sentido lo que era estar a su lado contra todo pronóstico. Shikamaru sí. Sabía, por ilógico que pareciera, que Naruto regresaba. Que lucharía para recuperar la aldea. Y sabía, por muy descabellado que pareciera, que ganaría. Todo lo que tenían que hacer era esperar y prepararse. Ino había forjado el inicio de una conexión con Naruto. Había visto o sentido algo en su mente y emociones que ni siquiera a ella le costaba describir. Eso, junto con su fe en el juicio de Shikamaru y la fuerza de Asuma, la impulsaba a seguir adelante. Chouji, a pesar de toda su fortaleza y bondad, no tenía la misma base de convicción a la que aferrarse. Al principio, se conformó con creer. Pero después de 2 años de ser perseguido y perseguir a otros, de sangre, tierra y noches frenéticas sin dormir, su fe se estaba agotando rápidamente. Shikamaru no lo culpaba, ¿cómo iba a culparlo? Necesitaban algo a lo que aferrarse, y lo necesitaban pronto. El sonido de los grillos llenaba el aire del monte Myoboku con un fuerte zumbido, interrumpido únicamente por el crujido de la hoguera mientras Naruto y Jiraiya se relajaban junto a ella después de cenar. Se habían metido en muchos líos en los 2 años transcurridos desde que dejaron la aldea, pero hoy probablemente había sido el más intenso de todos. La advertencia de Itachi lo había enardecido, y Sai solo había echado leña al fuego con sus palabras crípticas e insinuando deslealtad hacia Danzou. En cualquier caso, descubrir que Akatsuki finalmente se estaba movilizando contra los Jinchuriki fue como ser arrojado de cabeza a un baño de hielo. Aunque Jiraiya había priorizado al grupo, Naruto se había centrado en Konoha y en fortalecerse para recuperar la de Danzou. Aparte de breves interacciones con Itachi y Kisame, nunca se había topado con Akatsuki de forma significativa, salvo cuando le dijeron que algún día lo atacarían. Eso le permitió olvidarse de esa amenaza y creer que Itachi y Kisame eran excepcionales en cuanto a fuerza. Sin embargo, encontrarse con Deidara había sido una llamada de atención aleccionadora. Su manipulación de la energía de la naturaleza le permitía comprender la fuerza de otra persona sin tener que luchar contra ella. Todo lo que había leído en los informes del libro Bingo le decía que Deidara probablemente era el más débil de los 9 centrales, si es que esa idea realmente significaba algo tratándose de monstruos como ellos. Sin embargo, tras sentir su poder, Naruto realmente no estaba seguro de poder escapar, y mucho menos de ganar. Incluso después de todo, todavía no estaba listo para pelear contra estos muchachos 1 a 1 y ganar, y ellos tendían a moverse en parejas. Itachi tenía razón. Necesitaba más. Necesitaba ser más. Había estado tan dispuesto a cargar con toda la responsabilidad de recuperar la aldea para todos y derrotar a Akatsuki sobre sus hombros, que solo se había centrado en sí mismo. En hacerse más fuerte. Pero esta no era una batalla que ganaría solo. Ni contra Danzou, ni contra Akatsuki. El puesto de Hokage no existía para él hasta que Danzou fuera derrotado, pero no podía permitirse esperar hasta entonces para estar listo. Ya no bastaba con soñar con ser Hokage, incluso si no podía reclamar el sombrero, era hora de convertirse en un hombre digno de usarlo. Ya veo que estás preparando tu discursito, Gaki, dijo Jiraiya, con la voz interrumpiendo el silencio y los pensamientos de Naruto. Guárdalo. Al menos hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al recordar la promesa de Jiraiya, antes de que toda la locura de hoy siquiera comenzara. Al ver que estaba escuchando, su sensei insistió con voz sombría.
Supongo que, antes que nada, te debo una disculpa, dijo Jiraiya, levantando una mano para cortar la objeción que ya se estaba formando en la lengua de Naruto. Desde que te conozco, has demostrado todas las cualidades que esperaría de un shinobi preparado para alcanzar la cima. Eres muy inteligente, tenaz y tu dedicación a la superación personal, incluso habiendo perdido tu hogar, es, francamente, aterradora. Naruto no pudo evitar que un rubor le subiera por las mejillas al oír las palabras de Jiraiya. Nunca lo había escuchado elogiarlo con tanta efusividad. Kami nunca había escuchado a nadie elogiarlo tanto. No esperaba que la conversación terminara así. Vio que Jiraiya notaba su vergüenza, y se sintió aún más desconcertado cuando su sensei rechazó la oportunidad de hacer una broma a su costa. Has sido el alumno modelo desde el primer día, e incluso ahora, con todas tus frustraciones, dolor y enojo, has hecho todo lo que te he pedido, a pesar de que he sido poco paciente contigo cuando me has pedido razones. No es que no hayas tenido mucho que hacer entre entrenarme a mí, a Akatsuki y todo lo de Danzou. Soy un verdadero fastidio, y eso sin siquiera empezar con los otros dos. Jiraiya negó con la cabeza y, para consternación de Naruto, su intento de animar la situación fracasó. La verdad, chico, es que te has ganado el derecho a recibir respuestas 1000 veces. El derecho a saber cuál es nuestro plan, a participar en él y a ser tratado como el shinobi en el que te has convertido. Naruto sonrió débilmente. Entiendo tu reticencia, Jiraiya-sensei. Incluso ahora no soy muy paciente, pero cuando me conociste, era imprudente y demasiado testarudo para mi propio bien. Aunque odie decirlo, yo también dudaría en decírmelo. Pero ya no soy esa persona. Entiendo que recuperar nuestro hogar no sucederá de la noche a la mañana. Entiendo por qué Akatsuki debe ser una prioridad. No hacer nada ya no es una opción para mí. Vendrán, esté listo o no. Jiraiya se frotó los ojos y, bajo la luz del fuego, Naruto de repente pudo ver cada año duramente vivido en las líneas profundas del rostro del hombre. De eso se trata, Gaki. No hay ningún plan. Ningún gran plan para derrotar a Danzou, ni para protegerte de Akatsuki y poner fin a sus planes. Ni en 1.000.000 de años habría predicho la caída de Konoha. Con todo el peso de la aldea a nuestras espaldas, tuvimos tiempo de reunir fuerzas, para que tú siguieras entrenando y adquiriendo experiencia. ¿Y ahora qué? Esperaba que después de 2 años tuviera las respuestas, o encontrara alguna debilidad que explotar. Jiraiya se desplomó. He fracasado. No pude evitar que Danzou matara al anciano. No pude salvar a tu padre. Y ahora presencio la ruina de nuestro hogar, y mi ahijado es perseguido por la peor clase de shinobi, y una vez más, a pesar de todos mis esfuerzos y poses, el gran Jiraiya de los Sannin no tiene ni idea de cómo salvarte. Y mucho menos de cómo ganar. Soy lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquier par que envíen tras de ti, según mis cálculos. Pero ¿qué pasará cuando dejen de enviar solo 2? El fuego chisporroteó y un silencio casi absoluto los envolvió de nuevo. Naruto se quedó boquiabierto mientras observaba a su sensei, encorvado, con la mirada fija en la llama danzante. Nunca lo había oído hablar así, nunca había oído nada más que una confianza suprema que, para ser justos, se había ganado durante décadas como uno de los shinobi más poderosos de todas las naciones elementales. Naruto se había acostumbrado tanto a verlo como una especie de fuerza imparable de la naturaleza que rara vez se había parado a pensar que el propio Jiraiya podría estar a punto de fracasar. Tenía una fe absoluta en las acciones de su sensei, por lo que había llegado a confiar en que Jiraiya tenía todas las respuestas. Era uno de los Sannin, un hombre que, de haber muerto Sarutobi de forma natural, habría sido un fracaso para ser Hokage. Incluso lo había soñado en estos últimos 2 años. Jiraiya, mucho después de que recuperaran Konoha, le pasó el sombrero. Itachi tenía razón. Naruto había perdido algo desde la caída de Konoha. Algo que lo hacía brillar. Se había vuelto inconmensurablemente más fuerte durante su tiempo fuera de Konoha, y aún así, el de hace 2 años jamás habría permitido que las cosas llegaran a este punto. Nunca habría permitido que alguien más cargara solo con la carga y el estrés de mantenerlo a salvo, y mucho menos con un hombre al que había llegado a considerar familia. Pero solo se dio cuenta de esto porque lo que había estado faltando dentro de él, volvió a la vida cuando vio los indicios de desesperación escritos en el rostro de su maestro. Bueno, dijo, dejando que una sonrisa se dibujara en su rostro. Era una máscara que usaba con la misma comodidad que respirar. Años atrás, la había usado para protegerse. Habían sido Jiraiya y sus amigos quienes le habían demostrado que ya no necesitaba hacerlo, y estaba increíblemente agradecido por ello.
Ahora, se sentía agradecido por la máscara. Ya no era para protegerse a sí mismo, sino para proteger a quienes lo rodeaban. ¿Qué tal si analizamos mi idea y vemos si podemos encontrar una manera de avanzar? Jiraiya levantó la vista y, al ver la sonrisa de Naruto, se encontró con una sonrisa cansada. Soy todo oídos, chico. Gracias. No soy tan estúpido como para pensar que podemos ganar algo sin aliados. Dijiste que necesitábamos el respaldo de una aldea oculta para ganar tiempo, y no creo que te equivoques. Pero no necesitamos una aldea, sino a la gente. Jiraiya frunció el ceño. Estoy de acuerdo, pero nuestros aliados están atrapados en Konoha o dispersos. Tienen que preocuparse más por ser cazados furtivamente por sus recompensas que por venir en nuestra ayuda. E incluso si reunimos a algunos, ¿a dónde iríamos? Ya estamos forzando demasiado la hospitalidad de los sapos al convertir esta nuestra base. Convencerlos de que permitan que los que no son invocadores se queden aquí será casi imposible. Un problema a la vez, dijo Naruto, con una sonrisa cada vez más amplia. Jiraiya tenía razón. Esos eran defectos, pero no eran tan imposibles de superar como Jiraiya, derrotado, pensaba. Aliados. Sí, todos nuestros antiguos aliados de Konoha están dispersos, y sin duda deberíamos encontrar la manera de reunirlos. Pero en realidad me refería a otros aliados. De acuerdo, dijo Jiraiya, con la expresión de derrota erosionándose poco a poco por la curiosidad. Tengo que escuchar esto. ¿Qué otros aliados? Lamento decírtelo, Gaki, pero en realidad no tenemos ninguno. Claro, todavía no. Pero sí tenemos enemigos comunes con un montón de gente de las naciones elementales, y para los shinobi, eso funciona igual de bien para empezar. Esta vez, Jiraiya se burló. ¿Y los demás países nos van a dejar vagar por ahí cazando a sus shinobi? ¿Por qué nos importa? Preguntó Naruto, con una sonrisa que se convirtió en una mueca burlona, a pesar del sarcasmo de Jiraiya. Si Danzou no hubiera hecho lo que hizo, que los shinobi de Konoha fueran a hablar con los ninjas de élite de otras aldeas, e intentaran cazarlos habría sido motivo de guerra, los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par. Pero ya no somos shinobi de Konoha. Y, aceptémoslo, la mayoría de las demás aldeas, ya nos tienen enemistadas gracias a Minato. El golpe de Danzou significa que Konoha no sufrirá las consecuencias de nuestras acciones. Dicho esto, no sé cómo vas a convencer a shinobi extranjeros de que rompan todos sus juramentos y se conviertan en ninjas desaparecidos para unirse a ti. Naruto se acarició la barbilla con aire pensativo. Tienes razón. Es una lástima que no haya un grupo de ninjas de clase AS con poderes increíbles, tratados con crueldad por sus aldeas, que también tengan un interés personal en derrotar a Akatsuki, los Jinchuriki, susurró Jiraiya, ahora completamente erguido, con la mente acelerada. Quieren luchar contra Akatsuki juntos, como uno solo, con los demás recipientes. Una alianza Jinchuriki. Sí. Como grupo, somos los que realmente perdemos si Akatsuki gana. A la hora de la verdad, muchas de sus aldeas los venderán en cuanto sea demasiado problemático protegerlos. Nosotros no lo haremos, dijo Naruto, con una sonrisa que no había mostrado desde sus días de bromista. Eso es una locura. Y estúpido, dijo Jiraiya brevemente, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro, igual que la de su estudiante. Y parece algo que solo Jiraiya de los Sannin y su estudiante idiota pueden lograr. Me apunto. Entonces se escuchó un crujido entre las sombras de los árboles, y Naruto se puso rígido, solo para ver a Fukasaku saltar desde la maleza. Una conversación realmente interesante, debo decir, mocosos. Creo que tengo algo que podría ayudar. Minato me lo dio hace años para que te lo transmitiera, Naruto. Lo guardaba como regalo para cuando dominaras por completo el Senjutsu, pero ya no creo que sea lo más sensato. Sacó un pequeño pergamino de su capa, y lo levantó para que todos lo vieran. Jiraiya respiró hondo mientras Naruto observaba atentamente el papel rojo intenso del pergamino con su ribete verde bosque. Su mirada, inevitablemente, se fijó en el símbolo del sello del Acre que lo sujetaba. Un símbolo pequeño, pero absolutamente inconfundible. Al fin y al cabo, aún lo llevaba en los brazos y la espalda del equipo shinobi que llevaba debajo de la armadura. Ese símbolo, comenzó, y Fukasaku tarareó en reconocimiento. En efecto. Esta, hijo mío, es tu herencia. Rayos plateados de pálida luz lunar se filtraban entre las copas de los árboles del monte Myoboku, iluminando a los tres que se encontraban bajo él con un tenue resplandor. Esa misma luz se reflejó en los ojos de Fukasaku mientras le ofrecía el pergamino a Naruto, con una sutil sonrisa burlona dibujando las comisuras de su boca anfibia. Mi herencia.
¿Mamá y papá me dejaron algo? Fukasaku negó levemente con la cabeza. No exactamente. Minato Boy dejó esto a mi cuidado a petición de Kushina, pero fue antes de que fueras concebido. Kushina dedicó un tiempo a rastrear los restos de su clan tras la destrucción de Uzu. Como descendiente de Mito, era lo más parecido a una figura unificadora que quedaba de los dispersos Uzumaki. Uno de los supervivientes lo había salvado, y aunque rechazaron la oferta de unirse a Kushina en Konoha, se lo cedieron, ya que era suyo por derecho. No tenía idea de que uno de ellos hubiera sobrevivido. Considerando el estado de Uzushiogakure, es un milagro. Minato nunca lo mencionó, agregó Jiraiya, con los ojos tan fijos en el pergamino como los de Naruto. Dudo que él o Kushina tuvieran la intención de hacer algo con él, respondió Fukasaku. Ambos eran ninjas de Konoha totalmente comprometidos, y Kushina nunca encontró suficientes de su clase para justificar hacer algo más que mantenerlo fuera del alcance de otros. Está bien, ¿alguien podría decirme qué es realmente? Ya. Jiraiya resopló, y Fukasaku rió entre dientes ante su arrebato, antes de que el sapo lo colocara directamente en las manos de Naruto. El efecto fue inmediato. Su propio chakra se encendió en respuesta a la densa red de energía que fluía del pergamino, y se arremolinó a través de sus espirales en una gran oleada que lo dejó sin aliento. Bueno, dijo el sapo mayor, si había alguna duda de que eras el verdadero Uzumaki, esto la disipa por completo. Esa, muchacho, es la llave del hogar de tus antepasados. Como por instinto, el pulgar de Naruto recorrió las crestas del sello de lacre del pergamino, la misma espiral cosida en las mangas de su camiseta, grabada en la cera. Aparte de ser simplemente su apellido, Uzumaki nunca había tenido un papel importante en su vida. Por supuesto, una vez que descubrió el secreto del Kage Bunshin, recorrió la biblioteca y los archivos de la aldea en busca de cada trozo de papel que contuviera la palabra Uzumaki. Conocía su historia y a sus famosos shinobi, incluyendo a su madre y a Uzumaki Mito, la esposa del Shodaime y el primer carcelero del Kyuubi. Había leído con profunda tristeza sobre su destrucción. Atacado por todos lados por sus numerosos enemigos por miedo, y la furia del zorro sellada dentro de él en los últimos momentos de su existencia antes de ser sellada en su propia madre. A pesar de ser otra razón más por la que creció sin una familia de la que hablar, incluso después de todo lo que había aprendido, nunca consideró que los Uzumaki de antaño realmente tuvieran alguna influencia en su vida. Viejo, dijo Naruto en voz baja, sin apartar la vista del pergamino ni un instante. Eso no responde a mi pregunta en absoluto. Jiraiya le puso una mano en el hombro. Esa, Gaki, es una de las pocas llaves de sello de sangre de Uzushiogakure que se han fabricado. Francamente, es una pieza de Fuinjutsu increíblemente compleja, diseñada para salvaguardar la matriz del sello que mantenía a Uzu separado y protegido del resto de las naciones elementales. Con los sellos que controla esta llave, Uzu era prácticamente impenetrable. He regresado varias veces desde su caída, y los sellos que la protegen siguen activos hasta el día de hoy. Incluso habiendo estado dentro de la aldea antes de su destrucción, no pude entrar por la fuerza. Es probable que nadie más que el refugiado Uzumaki haya podido volver a entrar en la aldea. Con esto, Gaki, podrías acceder a un lugar que, de haber sido diferente, podrías haber llamado tu segundo hogar. Naruto luchó en silencio, pero sin éxito, para tragarse el nudo que se le formaba en la garganta al comprender lo que aferraba. Toda su vida había sido el huérfano rechazado. Sin lazos, sin clan. Sin historia. Eso había cambiado dentro de su sello la noche en que Mizuki traicionó a la aldea, pero incluso entonces, lo único que había recibido de su familia eran palabras. Es cierto que esas palabras habían cambiado su vida, y eran un tesoro que guardaría para siempre. Pero de repente, la idea de la familia era tan tangible que le dolió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Uzumaki. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo saludaba un Uzumaki a otro? ¿Qué comían? Pensó en el clan Hyuga y en lo bien definido que parecía estar su identidad, en las generaciones de tradición y ceremonia que parecían estar arraigadas en cada uno de ellos desde su nacimiento, buenas y malas. ¿Cuánto se había perdido de aprender? ¿Cuánto se había perdido ahora sin posibilidad de recuperación? Espera, preguntó de repente, mirando a Jiraiya. Si esta matriz de sello es impenetrable, ¿cómo pudo la aldea ser destruida y esto no? Jiraiya suspiró. Esa, Naruto, es la verdadera tragedia de Uzushiogakure. Sus destructores no lograron atravesar sus defensas. Se les permitió el paso. Uzu fue traicionado por al menos uno de los suyos. ¿Nadie lo sabe. Quizás nadie lo sepa nunca.
Naruto no pudo evitar la oleada inicial de ira ardiente que lo recorrió, ni el sordo rugido del zorro al ver su chakra responder a su furia, pero varias respiraciones profundas permitieron que se apagara hasta convertirse en un leve zumbido en el fondo de su mente. Casi había olvidado que las cosas por las que se lamentaba no se habían perdido en absoluto, habían sido destruidas o robadas. Entonces, ¿este sello me permitirá ir a Uzoshiogakure? No, muchacho. Tu sangre servirá perfectamente. Ese sello es mucho más poderoso e importante de lo que crees, explicó Fukasaku. Ese pergamino suele estar en posesión del líder de la aldea. Con él, puedes armonizar la matriz del sello de la aldea contigo mismo. Entre otras cosas, te otorgaría la capacidad de permitir la entrada a otros, controlar las defensas intactas de la aldea y darte acceso a muchos lugares secretos a los que ni siquiera la mayoría de los Uzumaki tendrían permiso para acceder libremente. Lugares a los que ni siquiera los invasores ni los posteriores supervivientes Uzumaki podrían llegar. Naruto parpadeó. ¿Podría haber cosas que Uzumaki dejó ahí todavía? Casi seguro que sí. Tras la destrucción de la aldea, los invasores solo pudieron quedarse un tiempo para saquear lo que era de libre acceso. Apuesto a que había muchísimas bóvedas y archivos que solo alguien familiarizado con el sello de sangre podría encontrar, y mucho menos acceder. Como descendiente de Mito, tienes más derecho sobre la tierra y todo lo que aún se encuentra en ella que cualquier otro ser vivo. No exageraba cuando dije que esta era tu herencia, chico Naruto. El corazón de Naruto latía con fuerza en su pecho, olvidando su ira anterior mientras las posibilidades inundaban su mente. ¿Podríamos ir a buscarlo, Ero Sennin? Piensa en el jutsu escondido allí. ¿Crees que podría haber algún Uzumaki sobreviviente que haya regresado allí? Jiraiya se suavizó y negó con la cabeza. Había rumores de que los Uzumaki viajaban allí, pero desaparecieron casi por completo hace años. Los Uzumaki restantes se han ocultado lo más posible. Yo mismo encontré a algunos hace unos años. Se habían cambiado el nombre, y sus hijos ni siquiera reconocían la palabra Uzumaki. Tienes que entender, Gaki, que la destrucción de Uzushiogakure no ocurrió por casualidad. No es poca cosa unir dos aldeas shinobi, y mucho menos las tres que se necesitaron para destruir Uzoshiogakure. Incluso después de la invasión, las demás naciones se esforzaron por encontrar supervivientes, tal era el miedo que sentían los Uzumaki del nacimiento. Naruto suspiró. Ya me lo imaginaba. Pero aún así, ir allí y encontrar lo que mi clan dejó atrás, y por lo que decía antes, podría ser perfecto para lo que necesitamos. Jiraiya, por supuesto, había llegado a la misma conclusión hacía mucho tiempo, y su sonrisa amenazaba con estallar en una carcajada. Creo que esa era la intención de Fukasaku-sama. Suena perfecto. Necesitaríamos mucho trabajo para que el lugar fuera habitable, pero quizás sea el lugar más defendible de todas las naciones elementales. Si nuestra intención es reunir a los Jinchuriki para protegerlos de Akatsuki, no se me ocurre un lugar mejor. Sin mencionar que, para convencer a los demás de que nos apoyen, nuestra base de operaciones, que es el legendario Uzoshiogakure en manos de lo más parecido a la realeza Uzumaki viva, quien además es el hijo de Destello Amarillo, es un argumento de oro. ¿Realmente podríamos lograrlo, Gaki? Naruto asintió con entusiasmo, pero por dentro prácticamente cantaba de alegría. Jiraiya seguía pensando en pequeño. Claro, era el lugar perfecto para proteger los demás contenedores. Pero también era el lugar perfecto para reunir a los dispersos que habían huido de Danzou. El lugar perfecto para reunirse, armarse, hacer planes y preparativos. Y finalmente, el lugar perfecto desde el que lanzar la invasión de Konoha. Otra idea lo asaltó. ¿Vamos allí primero, o a ver alguno de los Jinchuriki que sabemos que Akatsuki tiene en la mira? Jiraiya arqueó una ceja. ¿Por qué no me dices qué piensas, Gaki? Bueno, Akatsuki podría atacar en cualquier momento, hasta donde sabemos. Cualquier decisión de los tres dejaría al menos a uno de los Jinchuriki vulnerable a un ataque. Es cierto, confirmó el Sannin. Ir a Gaara ahora podría significar que Yuji Tonii sea capturado, o viceversa. Sin embargo, lo que me preocupa es que un rescate exitoso sin un lugar seguro donde refugiarnos de Akatsuki significa que, incluso si logramos que otro Jinchuriki nos acompañe, seguiremos siendo vulnerables a que Akatsuki nos ataque con fuerza. Si tuviera que elegir uno, supongo que elegiría Uzushiogakure como nuestro primer destino. Esa debe ser la base sobre la que construyamos misiones de rescate exitosas. ¿Estamos seguros, Naruto?, preguntó Jiraiya con brusquedad. Esa decisión podría significar que perdamos tanto al Jinchuriki de una cola como al de dos colas ante Akatsuki.
Podríamos perderlos, elijamos lo que elijamos si no tenemos un lugar seguro donde llevarlos. Entonces, solo tendremos que repetir la elección con el tres colas. La elección inteligente es Uzu. ¿Y estás dispuesto a aceptar que Gaara sea un sacrificio que debamos hacer para que todo esto funcione? Podrían capturarlo y matarlo fácilmente mientras viajamos a Uzu. A Naruto se le revolvió el estómago. Aunque era un psicópata, Naruto había encontrado muchos puntos en común con el portador de la arena. A pesar de que la mayor parte del tiempo que habían pasado juntos intentando matar al otro, Naruto sentía un extraño apego por el Jinchuriki pelirrojo de los Ichibi. Deseaba desesperadamente mantenerlo alejado de Akatsuki. Se encontró con los ojos de Jiraiya. Sí. Jiraiya asintió con una sonrisa triste. Es imposible decir con certeza que sea la decisión correcta, claro, pero estoy de acuerdo. Has madurado, Gaki. No hace tanto tiempo que no habrías podido tomar esa decisión. Naruto puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír tímidamente ante el elogio de su amo. Lo sé, ¿verdad? Te hace preguntarte de dónde lo saqué. Seguro que no fuiste tú. Jiraiya rió entre dientes, se levantó y estiró los brazos. Muy bien, vamos, mocoso. Tenemos mucho camino por recorrer, y Uzu no es precisamente un viaje sencillo. Fukasaku, que había estado escuchando en silencio desde una roca cercana, se unió a ellos de un salto. Vigilaré a los sapos mensajeros y avisaré si surge algo importante. Avisaré a los demás que se dirigen a territorio enemigo y que estén preparados si necesitan ayuda. Naruto asintió agradecido. Gracias, viejo. Fukasaku hizo una pequeña reverencia. Recuerden, el legado de cualquier familia o clan es más que solo técnicas. Se trata de su gente y las decisiones que toman. Estas decisiones crean el honor de un apellido que se transmite a los que vienen después. El apellido Uzumaki es suyo ahora, y de ahora en adelante, serán sus decisiones las que la gente tenga en cuenta al pensar en él. Naruto inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, Fukasaku-sensei. Haré todo lo posible por dejar un legado que valga la pena transmitir. Supongo que no podría pedir otro favor. Fukasaku arqueó una ceja. Claro que puedes preguntar. ¿Podrías hacerles llegar el mensaje a los demás que huyeron de Konoha? Ya se han escondido demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a contraatacar. Fin de la teoría, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.